Chicos, buenos días. Yo, Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ese milagro que está temprano, Sotillo. Profe, yo le dije, última vez nomás era. Prendan sus cámaras, por favor. Todos. Sus cámaras, por favor. Sotillo, no te veo. No, profe, estoy ahí, profe. Josué, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué dice esa gente, Josué? Ahí bien, profe. Muy bien. Bien, chicos. El día de hoy vamos a aprender a contar cubitos, ¿sí? ¿Saben contar cubitos o no? Vamos a aprender a contar cubitos. ¿Sí? Por el momento voy a hacer una pregunta. A ver, José García, dime una característica de un cubo. Que es cuadrado. ¿Qué? Ustedes lo tienen, ¿ya? ¿Cómo un cubo va a ser un cuadrado? ¿Estás loco? Una característica de un cubo. No, eso está mal lo que he dicho. Si dime una característica de un cubo. Alexis, la característica de un cubo que tiene. ¿Sus aristas son iguales? ¿Cómo? ¿Sus aristas son iguales? Muy bien, tus aristas son iguales. ¿Qué más? ¿Tiene 6 lados cuadrantales? Sus caras son iguales. ¿Cómo? A ver, muy bien. Mira, ¿hay dicho alguna característica? Es un poliedro. Sí, es un poliedro. Un cubo es un poliedro, es un hexaedro regular, ¿no? Es un poliedro. Tiene razón, es un poliedro regular. A ver, una de las preguntas típicas también que hay en el razonamiento abstracto es que te dicen, ¿no? ¿Cuál es la cantidad mínima que se debe añadir a la figura para formar un cubo? ¿Ok? Por ejemplo, ahí tengo una figura, o sea, todas esas figuras, todos esos cubitos forman un cubo, es obvio que no, ¿no? Eso no es un cubo.
¿Sí? Pero hay, ¿cuántos cubitos hay ahí? 1, 2, 3. Hay 4 cubitos. La pregunta es, ¿cuántos cubitos como mínimo debo añadir a esa figura para formar un cubo? Esa sería la pregunta, ¿no? Es, ¿cuántos cubos se deben añadir para formar un cubo? Profesor, pero si es un cubo ya. Pero se refiere a la figura en sí. Ahí tenemos una figura, ¿no? 4 cubitos. Entonces, 23. Muy bien, 23. Es correcto. Pero ¿cómo es lo que se debe? Claro, esa figura es sencilla, ¿no? Es fácil. Pero va a haber figuras un poquito más complejas, sino que quiero poner, digamos, ¿no? El ejemplo más sencillo posible. Ustedes saben que un cubo tiene 3 dimensiones, ¿no? El alto, el ancho y el largo, ¿no? ¿Sí? O sea, así más o menos. Vamos a poner aquí. 23, es correcto. Ahí está. Más o menos es el cubo. O sea, la dimensión conmigo y tu compañero son exactamente iguales. O sea, el alto, el ancho, perdón, el largo y el ancho. Las 3 dimensiones del cubo son exactamente iguales. Entonces, para poder resolver ese tipo de ejercicios, ¿sí? Se tiene que analizar cualquiera de los dos. Sí, primero, tenemos que contabilizar cuál de esas 3 dimensiones en esta figura es el que tiene mayor longitud. ¿Cuál tiene mayor longitud de esto, no? Acá solamente ¿cuántos cubos hay? ¿Cubos hay? Un cubito. Acá, ¿cuántos hay? 3 cubitos. ¿Y el largo? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Qué es lo que vamos a elegir nosotros? El que tiene mayor, ¿no es? Entonces, el cubo mínimo que se puede formar con esta figura, siempre lo vamos a tomar como referencia a 3 cubitos. O sea, tiene que haber 3 cubitos acá, 3 cubitos acá. ¿Y cuánto tiene que haber? O sea, para formar el mínimo, o sea, porque se forma el cubo, como mínimo, tiene que ser 3, 3, 3. Por lo tanto, en total, ¿cuánto tiene que haber? ¿Cuánto? Tiene que haber 3 por 3 por 3. O sea, en total, ¿cuántos cubos tiene que haber? Para formar como mínimo un cubo con esa figura, ¿tiene que haber cuánto? Tiene que haber 27 cubos. ¿Sí? ¿Pero cuánto tenemos nosotros? La mínima cantidad de cubos. El número de cubos. ¿Cómo dijo tu compañero? Entonces, chicos, de esa manera, o sea, se analiza, o sea, esa es la manera más fácil de poder encontrar la cantidad de cubos que falta para formar un cubo más grande. Es la manera más fácil y sencilla. Como dijo su compañera Stephanie Mantur, es la manera más. ¿Ok? Entonces, de esa manera, chicos, ustedes van a poder calcular de cualquier figura. O sea, aquí te han dado. O sea, se puede hacer hasta contar. Pero en tu libro hay otras figuras que no son tan complejas, pero se pueden. Vamos a ver.
¿Cuánto sale? Pregunta número 4. El profesor, no veo. ¿Cuál se hace? Ahí está, ahí. ¿No tienes libro? A ver, ¿cuánto sale? 102. 102. ¿O no? Sí, a todos les salió 102. ¿103? A ver, me están bloqueando. Es muy complicado, ¿eh? Solamente contar cubitos. A ver, si es un cubo de 4 por 4, o sea, si es un cubo de 5 por 5, ¿cuánta es la cantidad de cubo en total que tiene que haber? 5 por 5 por 5, 125. 125 cubos. ¿Recuerdan cuántos hay? ¿Cuántos tenemos? Contamos. 22. 22 cubitos, como dice. Bueno, es fácil contarlo, no hay ningún inconveniente. Hay 22. Tengo 22. Entonces, para formar un cubo, un bloque de cubo de 5 por 5, simplemente los cubos que faltan es la diferencia, ¿no? El número de cubos. Sería 125. ¿Sería cuánto? 103. Bueno, un lapsus para Alexis. Creo que por restar, contaste mal los cubos, seguro. Conté 5 en la esquina esa. Pensé que habían 5 ahí en la esquina. Eso que está ahí. Ya, esa es la idea de los problemas, chicos. A veces porque el problema es tan sencillo, uno lo hace rápido y se confunde con dar un cubito. Tengan cuidado ya. Pero creo que hay otro problema interesante. A ver. A ver. Déjenme ver ahorita.
Este varía en cubo. Lo que pasa es que no existe un cubo de 5 por 4. Si fuera 5 por 4 no sería un cubo. Por eso yo al principio, yo dije un cubo. ¿Cuál es su característica principal? El alto, el ancho y el fondo, o el largo, todas sus longitudes tienen que ser exactamente iguales. ¿Ok? Y ahí te están diciendo las medidas del cubo tienen que valer 5 cubitos por cada lado. O sea, te están diciendo que tiene que haber 5 cubitos de alto, 5 cubitos de largo, y te están diciendo que tiene que haber 5 cubitos de ancho. Por lo tanto, sí, pero o sea, por eso te están diciendo cuántos cubos debes añadir. Añades un alto más. O sea, esa es la idea. Por eso no existe un cubo de 5 por 4. No sería un cubo en todo caso. Tengan cuidado, ¿ah? O sea, cuando dicen cubos, ya ustedes tienen que saber que las dimensiones de su alto, ancho y largo tienen que ser iguales. Parece que no fui claro al principio. ¿Ves el problema, Fabricio? En la figura mostrada, determina la mínima cantidad de cubos que se deben agregar para completar un cubo compacto. ¿Cuánto? Esta pregunta está más interesante, ¿no? A ver, ¿cuánto sale? Ojo, es un problema de cuarto, ¿ah? El problema de cuarto también es interesante. A ver. ¿Cuánto? Chicos, solamente es contar cubitos, ¿ah? Ya. 491. Muy bien, Alexis, creo que sí. ¿Alguien da más? Me sale igual 491. Sí, a mí también. 491 también. Ya, ¿cuál es la longitud mínima que tiene que tener el cubo? ¿Cuántos cubitos? 8. A ver. ¿Y cuántos hay? A ver, vamos a ver cuántos hay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No? Sí, 21. Ya. Como te dice que tiene que formarse un bloque de cubo, la longitud mínima que tiene que tener un bloque mínima que tiene que tener un cubo es de 8 cubos. Por lo tanto, ¿cuántos cubos en total tiene que tener? 8 por 8 por 8. ¿Cuántos salen, no? 512. 512 cubos. ¿Pero cuánto teníamos? Tengo 21. 21. ¿cuál sería el número de cubos que faltan? Sería 512 menos sería 491. Ojo, tengan cuidado, porque ya han pasado ya en el salón anterior. Profesor, pero esa figura no se desarma y tengo que
formar la menor cantidad de cubos, es importante que lean la pregunta. ¿Ya? Ahí dice bien claro, te dan esa figura que es media rara. ¿Ya? A esa figura tienes que añadirle cubitos para formar un cubo. ¿Ok? Pero va a haber problemas en que te van a dar una cantidad de cubos, donde tú con esa cantidad tienes que formar un cubo. ¿Cuál es la mínima cantidad? ¿Cuánto falta para formar un cubo? Allí vas a colocar los cubos por donde quieras. Pero en este caso, o sea, tú tienes que, a esa figura que te están dando, a eso añadirlo para formar un cubo. ¿Ok? Así que tengan mucho cuidado. Por ejemplo, si tuviera que utilizar para este caso, a ver, si quiero ordenar para formar un cubo, ¿cuántos cubos le faltaría? No sería 23, ¿cuántos? ¿O sí? 4. 4. Una vez le faltarían 4, ¿no? Este cubito lo pongo acá y le pongo 4. ¿Se dan cuenta la diferencia? Así que tengan mucho cuidado. Por eso es importante, chicos, lean la pregunta. Lean la pregunta. ¿Qué es lo que les están pidiendo? ¿Bien? Muy bien. Creo que eso quedó claro, ¿no? Ya saben, cuando te piden la cantidad mínima para formar un cubo, ya saben cómo hacer. No es nada del otro mundo. Ahora, la otra pregunta típica que también se hace en este tipo de ejercicio es justamente te dan una figura, ¿sí? Y te preguntan cuántos cubos tiene la siguiente gráfica, o cuántas caras tiene la siguiente gráfica, o cuántas caras pintadas tiene la siguiente gráfica. Son preguntas muy típicas, ¿ok? Pero todos son con cubos, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, vamos a ponerle bien. A ver, esa es la otra pregunta que te dan, ¿no? Pero ojo, te dan una figura media rara, ¿sí? Recomendación para ese tipo de ejercicio, tienes que contarlo por fila o por columna. ¿Qué me refiero? ¿Por qué? Supongamos que tengo así. Uno sería mi primera fila. Y acá tengo otro. Fila 2. Cuando ustedes tienen, digamos, chicos, una figura, digamos, extraña, lo recomendable cuando van a contar cubitos, siempre cuéntanlo ya sea por filas o por columnas. Ahí lo he puesto por cuánto. Lo he puesto por filas o por columnas. Le he puesto por filas. Por filas. Sí. O sea, aquí va a ser un número, ¿no? ¿Cuánto sale acá en la fila 1? ¿Cuánto hay? Para esto, a ver. 9, ¿no? 9. Fila 2, 9. Fila 3, 9. Total de cubos, 27. 27. 27. Claro, para esta figura es súper sencilla, ¿no? O sea, se puede llegar, claro, pero no te van a dar una figura así, pero ese es un ejemplo ya, o digamos, así. Lo pueden contar por filas o lo pueden contar por columnas. Ese es lo tradicional, lo típico, lo común. Pero chicos, si de repente le dan, ustedes para una figura determinada, pueden contabilizarlo a dedo o de otra manera, lo pueden hacer. Pero lo tradicional, lo típico es,
Acuérdate que en razonamiento matemático yo siempre le he dicho, los métodos a veces, en algunos casos, no funcionan, pero en otros casos, por lo general, sí. ¿Ok? Como el curso de razonamiento matemático, siempre pueden existir más de un solo camino, más de un procedimiento para resolver un ejercicio. Claro, uno se le enseña el más común, el más tradicional para resolver, pero eso no significa que sea el único camino. ¿Ok? Vamos al ejercicio. Primero a ver. Ahí te enseño lo que está en el libro. ¿Cuántos cubitos hay? A ver, ¿quién da más, quién da menos? Estoy seguro que la mayoría se va a equivocar. ¿38? 38. A ver, Mauricio, ¿cuánto? 38. Mauricio dice 38. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 38, profesor. ¿Todos 38? Ya. ¿Cuánto vale la primera fila? ¿Cuánto tiene la primera fila? Ah, cuenta por fila. ¿En la primera cuánta fila? 9. En la segunda, 14. 10, 14. Listo, 14. En la tercera, 15. 15. por ver 15, ¿no? 15. Y suma nada más. Muy bien, será 38. Facilito. Solamente es contar cubitos. ¿Ya? Si lo cuentan por filas, recontra fácil. ¿Ok? Ahora sí, vamos a nuestro libro. Creo que en nuestro libro también hay un problema con eso, ¿verdad? Sí, acá hay. A ver, lee el problema, señorita Selena. ¿La 3, profe? Claro, la test. ¿Cuántos cubitos simples hay en el sólido mostrado? Cuenten. 95. 95 también. ¿Sí? ¿Todos 95? ¿Todos 95? Es el problema número 3, ¿no? La primera fila, ¿cuánto hay? Hay 9. Muy bien, mire. Segunda fila, 16. tercera fila, 21. cuarta fila, 24. y
Quinta fila, 25. y luego suman todos, ¿no? Sería 10, 19, 10, 19 más 6, sería 25. 3, 5, 7, 95. Fácil y sencillo. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esa es la manera y la forma más fácil y sencilla, porque a veces lo que pasa es que a veces algunos se equivocan contando, ¿no? O sea, con los deditos, a veces quieren contarlo y se equivocan en 1 y 2 o en 3. Lo más triste de todo es que siempre encuentra respuesta. ¿Sí? Así que mi recomendación, pueden contabilizarlo de manera vertical o de manera, o sea, por filas o por columnas. ¿Sí? Es la manera más fácil y sencillo para que no se equivoquen. ¿Sí? ¿Más preguntas ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas, chicos? No, No, ninguna. profesor. Estuvo claro. Pues en esta parte ya vamos a ver ya los despliegues de software. ¿Sí? ¿Qué es un despliegue? Quiere decir que una figura que está en 3 dimensiones, alto, largo y ancho, lo vamos a poner ¿en qué? En el plano, ¿no? O en 2 dimensiones. ¿Sí? Y obviamente que la figura típica, la más conocida de todas, ¿cuál es? La que vamos a analizar bastante, lo que se analiza es esto. Ya lo hemos visto ya. En este tema, chicos, el protagonista, adivina quién es. ¿Quién es el protagonista? El cubo. Él, ¿no? Él es el protagonista principal. Claro, a él te lo van a presentar en diferentes. O sea, el cubo aparece en estos tipos de ejercicios cada rato. Todos saben cómo se despliega un cubo, ¿no? ¿Cuántas maneras de desplegar el cubo existen? Me dice, a ver, ¿de cuántas maneras se puede desplegar un cubo? ¿De 4. ¿De cuántas? ¿De 6? Una. Una no. 4. No. 6. 6. No. Ya, 2. bueno, desde ahí, chicos, ya. Ahí está, lo voy a poner ya. No quiero dibujar, ¿lo ven o no? O sea, no quiero graficar todas, pero, o sea, no quiero graficar todas, pero ahí están los 6 casos. ¿Sí? O sea, un cubo se puede desplegar, ¿sí? De 6 maneras. Ahí está. Ojo, todas son diferentes, ¿ah? Profesor, no vayan a cambiar ahí porque a veces se equivoca y dibujan lo mismo. ¿Ok?
O sea, una en la vida, pues no, de una manera no se puede hacer. Hay de varias maneras y son 6. Y solamente existen esos 6 casos de que uno se puede desplegar un cubo o se puede formar un cubo, ¿no? Entonces ahí bien. ¿Cuál es digamos, el despliegue más utilizado? Es esta, ¿no? Ahí está. Acuérdense, hay 6 maneras de desplegar. Yo voy a dibujar solamente una, ya no quiero dibujar dos. Muy bien. Ahora, chicos, ya tenemos una de las formas de que se puede desplegar. Ahora, chicos, otro caso típico en estos temas es cuando te dan figuritas en las caras, ¿no? Pero lo más común que se utiliza, que se ven los problemas, hay una figurita en particular que siempre aparece. ¿Cuál es? El dado. Excelente. Te presento al dado. Ahí está el dado, chicos. ¿Ya? Siempre en muchos ejercicios, en el tema de razonamiento abstracto, siempre aparece esto. ¿Alguien me puede decir cuál es la característica principal de un dado? Es un cubo. Ya, es un cubo, está bien. Pero ¿cuál es la característica principal de un dado? Tiene 21 puntos. Ya, tiene 21 puntos, está bien. Pero ¿qué más? 6 ¿Qué caras. Cada lado tiene La suma de sus caras opuestas siempre dan 7. Muy bien, Alexis, excelente. ¿Ya? O sea, acuérdense, una de las características principales de un dado es que sus caras opuestas siempre suman 7. O sea, el orden, no vaya a pensar que un dado está, los numeritos que tienen en las caras, o sea, no están puestos de manera aleatoria, por si acaso. Los que son observadores se han percatado de que las caras opuestas de un dado siempre suman 7. Lo vamos a demostrar ya. Y acá es 1. El opuesto, ¿cuánto es? Lo vamos a demostrar otra vez para los incrédulos. 2. ¿Y el opuesto? ¿Cuánto es? Sí. ¿Ok? Ojo, no vayan a pensar que los números se ponen de manera aleatoria. No es así. Tienen un orden específico. ¿Ok? Y vamos a seguir observando. Por ejemplo, ahí tenemos el dado. Vamos a ver su desarrollo. ¿Ver? Vamos a ver si caen o no. Si pongamos aquí, ¿vale? Esta es la cara de un puntito de dado.